En la clase de hoy veremos la segunda parte del aparato respiratorio. Cada vez que inspiramos, que tomamos aire, el aire va a ingresar por las narinas, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, hasta llegar a los pulmones. Al finalizar la tráquea, a nivel de T5 o a nivel del disco que une esta vértebra con la sexta, van a nacer los bronquios, derecho e izquierdo, los cuales se van a dirigir cada uno a su respectivo pulmón, dando numerosas ramificaciones. Aquí los podemos ver, el bronquio izquierdo y el bronquio derecho, a nivel de su bifurcación, a nivel de T5 o T6. Cada bronquio tiene características propias, que mencionaremos a continuación. El bronquio izquierdo presenta en su origen una curva cóncava hacia arriba y afuera, en relación con el callado de la aorta que se apoya sobre él. Este bronquio, a diferencia del derecho, es de mayor longitud y presenta una curva, como podemos ver en esta imagen, cóncava hacia abajo en relación con el corazón. Otra característica a mencionar es que es de menor calibre y de dirección horizontal. El bronquio derecho describe una curva cóncava y un poco hacia adelante. Va a situarse posterior a la vena cava superior. Este bronquio es más oblicuo que el izquierdo, casi vertical, de menor longitud y de mayor calibre que el izquierdo. Por esta característica anatómica de este bronquio, vamos a ver que cuando un niño se traga algún objeto pequeño, un cuerpo extraño, se broncoaspira y va a terminar en este bronquio por las características anatómicas de la vía aérea. En la imagen de la izquierda podemos visualizar lo antes mencionado, la broncoaspiración de un objeto pequeño en un niño, que según las características anatómicas de la vía aérea van a terminar, y del bronquio derecho, van a terminar en este bronquio. Hacia la derecha podemos visualizar la característica del bronquio derecho con la vena cava superior, que se encuentra posterior a ella. Podemos decir que las características importantes son la dirección u orientación, la longitud, el diámetro, la división lobar, la división segmentaria y la mayor dimensión de uno u otro bronquio. Ambos bronquios en su parte posterior, como podemos ver en las imágenes, en esta y esta imagen, son posteriores, al igual que la tráquea. Estos bronquios también son posteriores a las arterias pulmonares. Siguiendo su configuración y posterior división, vamos a ver que el bronquio va a formar parte del pedículo pulmonar, con la arteria pulmonar, con las venas pulmonares, la arteria bronquial, los nervios y los linfáticos, o sea, los elementos que van al pulmón. Como relaciones importantes vamos a mencionar a las arterias pulmonares. La arteria pulmonar derecha, que vemos en esta imagen, se encuentra por delante del bronquio derecho y la arteria pulmonar izquierda se encuentra por arriba del bronquio izquierdo. Las venas pulmonares superior e inferior se encuentran hacia adelante y hacia abajo. Hacia atrás el bronquio derecho se relaciona con el callado de la vena ácigos y el neumogástrico derecho. Por delante del bronquio encontramos la vena cava y el frénico derecho. Como relación importante del bronquio izquierdo vamos a mencionar el callado de la aorta, que se apoya
en la primer curva de este bronquio que ya hemos mencionado. Lo cruzan por detrás la aorta torácica descendente, el lomo gástrico izquierdo y también podemos ver el esófago. Si seguimos con el recorrido de los bronquios, vamos a ver que van a tener una determinada distribución en la cara interna del pulmón. Esta distribución va a ser la siguiente. Esta distribución nos va a dar el ilio pulmonar. El ilio pulmonar derecho va a tener el siguiente orden de posterior a anterior. Vamos a ver el bronquio pulmonar, la arteria pulmonar y por debajo la vena pulmonar. La vena pulmonar inferior. En el lado izquierdo vamos a encontrar el pedículo izquierdo, que después nos va a dar el ilio pulmonar izquierdo con la siguiente distribución. A posterior vamos a encontrar el bronquio. Superior a este vamos a encontrar la arteria pulmonar. Anterior al bronquio vamos a encontrar la vena pulmonar superior y por debajo del bronquio vamos a encontrar la vena pulmonar inferior. Los bronquios se van a seguir dividiendo, pero para comprender su división, primero vamos a mencionar la anatomía y estructura de los pulmones. Vamos a mencionar que tenemos dos pulmones, uno derecho y otro izquierdo, separados entre ellos por el mediastino, zona anatómica que estudiaremos más adelante y de las cuales los pulmones forman sus límites laterales. En relación a su configuración externa, vamos a observar que presenta dos caras, una externa y otra interna, un vértice dirigido hacia arriba, una base inferior y tres bordes, uno anterior, otro posterior y el tercero inferior. Cada pulmón se encuentra recubierto por una serosa la pleura. En esta imagen vamos a ver la cara externa del lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Acá en esta figura vamos a ver cómo el pulmón está recubierto por la serosa, por la pleura. En esta otra podemos visualizar la segmentación que va a tener después el bronquio. Las caras recibirán el nombre en relación a la ubicación de las mismas. Esta cara va a ser la cara externa o costal y esta cara va a ser la interna o mediastínica por sus respectivas relaciones. De la cara externa podemos mencionar que va a aumentar de altura de adelante hacia atrás. Esta cara va a estar separada de la pared torácica por la pleura y por una capa de tejido conjuntivo subpleural fibroso denominado fascia endotorácica. En la cara interna vamos a encontrar el ilio pulmonar, que, como ya hemos mencionado, tiene una distribución diferente en cada pulmón. También podemos mencionar que la cara del pulmón izquierdo, la cara interna o mediastínica del pulmón izquierdo, se va a encontrar más excavada en relación con el corazón y el pericardio. También va a estar definida la impresión de la vena cava superior por arriba de la fosa cardíaca. También vamos a encontrar en la cara interna del pulmón, por detrás del ilio, del pulmón izquierdo, un canal formado por la impresión de la aorta. En el pulmón derecho
tenemos que mencionar en su cara interna dos canales verticales en relación con los troncos brachiocefálicos venoso y arterial. Y por detrás del ilio, un canal para la vena ácidos. Podemos mencionar también el vértice, como vemos en esta otra figura. Pasamos desde la cara interna a los vértices del pulmón, los cuales se van a proyectar en el orificio superior del tórax. Este orificio está limitado por la primera costilla. Luego en esta figura podemos observar también por debajo la base de los pulmones. Aquí y aquí. La base del pulmón tiene una concavidad inferior porque se relaciona con el diafragma. El pulmón derecho está dividido en tres lóbulos por dos cisuras, llamadas interlobares, porque se encuentran entre los lóbulos. Tenemos una cisura mayor oblicua hacia abajo y hacia adelante, y una cisura menor u horizontal que se extiende oblicuamente hacia abajo desde la parte media de la cisura mayor al borde anterior del pulmón. El pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos, uno superior y otro inferior, por una cisura interlobar que cruza su cara externa de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Entonces tenemos en el pulmón izquierdo un lóbulo superior y un lóbulo inferior, y en el pulmón derecho un lóbulo superior, medio o inferior. Estas cisuras se proyectan en el cuerpo de la siguiente manera. La cisura mayor del pulmón derecho se proyecta a la altura del tercer espacio intercostal, casi en el cuarto, y termina cerca de la articulación de la sexta costilla con su cartílago. La cisura menor se desprende de la mayor a la altura del cuarto espacio intercostal, un poco por detrás de la línea axilar, y alcanza el borde anterior del tercer o cuarto espacio del cartílago costal. La cisura del pulmón izquierdo se inicia hacia arriba y hacia el frente de la extremidad posterior del tercer espacio intercostal. Termina hacia abajo y hacia adelante de la línea mamaria a nivel de la sexta costilla con su cartílago. Ya hemos mencionado hasta aquí la división de los dos bronquios, los pulmones con sus respectivos lóbulos. Ahora vamos a seguir con la segmentación broncopulmonar y su relación con los diferentes segmentos pulmonares. Podemos describir que el tronco principal derecho va a emitir tres ramas que luego se van a dividir nuevamente. Primeramente, de superior a inferior, vamos a encontrar el bronquio lobar superior, que emite tres bronquios segmentarios, superior o apical, posterior y anterior. Luego vamos a tener el bronquio lobar medio, que nos va a dar la rama interna o medial y la rama externa o lateral. Luego también vamos a tener el bronquio lobar inferior, que nos va a dar el bronquio segmentario superior o de Nelson, el cual es posterior y superior. Luego vamos a encontrar el medio basal o paracardíaco en su cara interna. Desde su cara anterior vamos a ver que vamos a tener hacia anterior el anterobasal. Luego, más hacia inferior, vamos a tener el segmento anteroexterno o laterobasal y el segmento terminal del bronquio derecho, que es el
término basal o póstero basal. El tronco bronquial principal izquierdo nos va a dar solo dos bronquios lobares, superior e inferior. El bronquio lobar superior izquierdo, que se va a dividir en dos troncos, superior e inferior, nos va a dar a posterior y superior la porción del tronco culminal que da origen a tres bronquios segmentarios: ventral, apical y dorsal. Los últimos dos nacen de un tronco común denominado ápico dorsal. El tronco inferior del bronquio superior izquierdo nos va a dar origen a los troncos superior e inferior o de la língula. Finalmente, tendremos el bronquio lobar inferior izquierdo, que va a dar origen a posterior al bronquio de Nelson. Luego, un tronco común que da origen al ventro basal y al paracardíaco. Y luego, para terminar, el laterobasal y el posterobasal o término basal, para terminar de ver la segmentación broncopulmonar. En la imagen de la derecha vamos a ver la división antes mencionada con su relación con los pulmones. En la izquierda vamos a tener otra definición de la segmentación broncopulmonar muy similar a la que hemos dicho anteriormente. La estructura de los bronquios está formada por una capa externa o una túnica externa y otra interna mucosa. La túnica externa es de tejido fibrocondromuscular y posee placas cartilaginosas en formas variables, que a medida que el calibre va disminuyendo, van desapareciendo, hasta desaparecer del todo en los bronquios de 1 milímetro. La capa interna mucosa se adelgaza al mismo tiempo que disminuye el diámetro. Así se encuentra formada la estructura de los bronquios. Pleuras, envolturas serosas de los pulmones. Están formadas por dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja visceral se adosa a toda la superficie del pulmón y la hoja parietal se encuentra adosada a la pared torácica. Ambas pleuras van a formar una cavidad virtual, la cavidad pleural. En esta cavidad vamos a encontrar líquido extrasudado, el cual me va a permitir el deslizamiento de las hojas o pleuras, muy importantes en la distensión del pulmón en los desplazamientos de este. La hoja visceral recubre al pulmón en toda su superficie, excepto en el hilio pulmonar, pero sí en las fisuras interlobares. Esta es delgada y transparente. La hoja parietal se adosa a toda la parrilla costal y puede estar dividida en diferentes zonas. Esta está recubierta por la fascia endotorácica.